A reading from the second book of Samuel. Lectura del segundo libro de Samuel. Absalom. En aquellos días, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo, y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina, y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Agarró Joab 3 venablos y se los clavó en el corazón de Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador de encima de la puerta sobre la muralla, levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo: retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. En aquel momento llegó el etíope y dijo: se retiró y esperó allí. El Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿está bien mi hijo Absalón? Respondió el etíope: acaben con él los enemigos de su majestad y cuantos se rebelan contra ti. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron: el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Listen, Lord, and answer me. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Inclina, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel suyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Tú eres mi Dios, piedad de mí. Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla
se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y pregunta quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que contengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterara y les dijo que dieran de comer a la niña. In today's first reading, we pick up En la primera lectura de hoy, the death of Absalom. escuchamos acerca de la derrota de Absalón, quien había intentado usurpar el trono de su padre David. Como leímos en la lectura, Leaving him hanging between heaven and earth after his mule Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas de un árbol y se quedó colgando en el aire. his orders to protect Absalom. Joab, David's Y en desafío de la orden de David, when King Joab mató a Absalón. Cuando el rey David escuchó que Absalón había muerto, empezó a llorar por la pérdida de su hijo. Indeed, it was a difficult day for Efectivamente, fue un día difícil para el rey David cuando perdió a su hijo. today's gospel passage, which En el Evangelio de hoy, que nos presenta dos historias, una dentro de la otra, dos historias que, como los estudiosos bíblicos indican, están relacionadas cronológicamente y temáticamente. Ambas recalcan el poder de Cristo sobre la enfermedad física y su respuesta favorable ante la fe. Los relatos también están relacionados con la figura 12 años, que representa la duración de la enfermedad de la mujer y la edad de la niña, 12 años. story sandwiched La in a story is about the woman who historia dentro de otra historia se trata de la mujer que quedó curada de flujos de sangre, we've already mentioned 12 que había sufrido durante 12 años. amidst the crowd of people, but armed En medio de la muchedumbre, pero armado con fe, Jesus touched his se acercó a Jesús, tocó su
manto y quedó sanada. Jesús le dijo, hija mía, tu fe te ha salvado. Puedes ir en paz, queda sana de tu enfermedad. Sin embargo, nuestro enfoque es en la historia de Jairo y su hija enferma, que es la historia en torno a la otra de la mujer curada de los flujos de sangre. En esta historia vemos la desesperación de un padre por su hija enferma. Jairo se acercó y viendo a Jesús cayó a sus pies. Por supuesto, es un funcionario de la sinagoga y queda entre los pies de Jesús y le rogó, diciéndole, mi hija está enferma, ven para que la sanes. Y Jesús va donde Jairo, con él. Luego encuentra a la mujer con los flujos de sangre. Mientras Jesús está hablando con ella, después de sanarla, la gente de la casa de Jairo llegaron al lugar para informarle que su hija de 12 años acababa de morir. Jesús le dice a Jairo, no temas, ten fe. Al llegar a la casa, y llevando con él a Pedro, Santiago y Juan, entró con su padre y su madre de la niña y la sanó, la resucitó. Y es donde queremos conectar la lectura, la primera lectura de hoy con el pasaje del Evangelio. En ambos encontramos el amor de los padres hacia sus hijos, expresado por su desesperación al ver a sus hijos sufrir enfermedad y por la muerte de su hija. Pero también sabemos, como lo vemos en el Evangelio de hoy en Jesús, que tenemos un Dios lleno de compasión por los padres angustiados, padres que tienen hijos que sufren mucho, se ven impotentes y sufren ante la enfermedad de sus hijos. Y para aquellos padres que han perdido un hijo, el sufrimiento es una tortura, un sentido de pérdida que no parece tener fin. ¿Acaso no sería considerado uno de los sufrimientos más grandes que pueden experimentarse en esta vida, el de un padre que ha perdido un hijo? Por ejemplo, vemos en la primera lectura de hoy el dolor de David ante la pérdida de su hijo. David dijo mientras lloraba, mi hijo Absalón, si hubiese muerto yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Cuántos padres se han sentido igual en sus corazones en el dolor de la muerte de un hijo? Pero sabemos que Dios tiene compasión hacia los padres que tienen hijos que están gravemente enfermos y también los padres que han perdido sus hijos. Un ejemplo podemos ver en el Evangelio de hoy. Otro puede encontrarse en la historia de Jesús cuando resucita el hijo de la viuda de Naán. Vale la pena resaltar esa historia. Dios no es indiferente a los padres que han perdido sus hijos. Poco después, Jesús fue a una ciudad llamada Naán y sus discípulos, y una gran muchedumbre iba con ellos. Mientras se acercaba a la puerta de la ciudad, vio a un hombre que había muerto y estaba siendo llevado hacia afuera, el único hijo de su madre. Ella era viuda, así que ella ya había perdido a su esposo. Y una gran muchedumbre de la ciudad la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, sintió compasión de ella y le dijo, no llores. Y fue y le tocó la barba. Dijo, joven, te digo, levántate. Y el joven se levantó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Así que nos podemos imaginar la escena. La procesión fúnebre estaba pasando. Jesús lo toca y el muchacho empieza a hablar en medio de la procesión. Imagínense cómo habría sido eso. Pero ese no es el punto principal. El punto principal es que Dios tiene compasión hacia aquellos padres que han perdido hijos. También vemos la compasión de Dios por los padres en el Antiguo Testamento, cuando algunos de los profetas resucitan hijos. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda de Serafat y se lo dio a su madre.
¿Qué tal en el segundo libro de Reyes, cuando el profeta Eliseo resucitó al hijo del Sonamita y se lo dio a su madre? These examples from the Bible are of Estos ejemplos de la Biblia son de hijos que han muerto y fueron resucitados por un milagro. are not restored Pero by some la miracle. mayoría en esta vida no son resucitados por un por un milagro concedido por el poder de Dios. En esas circunstancias es difícil entender la pérdida de un hijo. In the end, it is a mysterious Al part final es una parte misteriosa del plan de salvación de Dios para sus hijos e hijas. remember that God is not Pero hemos de recordar que Dios no es indiferente al dolor de aquellos padres que han perdido hijos with serious o que tienen hijos con enfermedades graves que no tienen cura médica. that have children. Hay muchas parejas que tienen hijos que tienen enfermedades graves que amenazan sus vidas y no existe una cura. In these Es muy difícil lidiar con eso. only in the mind of God. The child En esos casos, por razones que solo se encuentran en la mente de Dios, Dios le pide a las parejas que soporten el sufrimiento y al mismo tiempo tengan fe y confianza en Él y su voluntad. Tenemos la bendición de tener muchos ejemplos de esas situaciones first and que nos foremost ayudan en esas situaciones. Primero que nada, el ejemplo de la Virgen, quien no solo perdió a José, su esposo, also a edad temprana, sino también tuvo que sufrir gran dolor Jesus cuando veía a su Hijo Jesús, el Hijo de Dios, torturado y crucificado. heart was pierced through. Su inmaculado corazón quedó atravesado por el dolor. Simeon prophesied that a sword would pierce Simeón había profetizado que una espada atravesaría el corazón de María. though Mary trusted in God. Sin embargo, María confió en el plan de Dios para ella. Example includes a story Otro ejemplo incluye la historia in the Middle Ages que ocurre en Italia en la Edad Media acerca de una niña de nombre Margarita. in an arranged marriage. She married a man Y en named un matrimonio arreglado se casó con un hombre llamado Pablo and they had two sons. y tuvieron dos hijos. Victim of conflict, Paolo Víctima de conflicto, Pablo fue asesinado cuando los niños eran muy pequeños. biographers explain Y como sus biógrafos explican, expectation of society la expectación de la sociedad en la época era que los muchachos to defend deben vengar la muerte de su padre para defender el honor de la familia. Si matas a mi padre, yo iré y me vengaré matando a alguien de tu familia. Ese era el código de aquella época. However, influenced Margarita, sin embargo, influida por el ejemplo de sus padres, juró perdonar a los asesinos de su esposo. challenge, however, and convinced Enfrentó un gran desafío al convencer a sus hijos a que hicieran lo mismo. has it that she often pointed La out tradición cuenta que ella a menudo les indicaba a los hijos la the fact imagen de Cristo crucificado y el hecho de que Él perdonó a aquellos que lo habían matado. Al cabo de un año, sin embargo, ambos hijos sucumbieron a una enfermedad grave, dejando a Margarita no solo viuda, sino también sin sus hijos. following these tragedies, she Después de estas tragedias, puso su confianza en Dios, aceptándola y dependiendo sobre su fe para encontrar su camino. eventually went on Margarita más adelante pasaría a ser monja agustina y gran mística, y es santa. Su nombre es Santa Rita de Casia. a last example involves a married Un último ejemplo involucra a una pareja de esposos que vive más cerca de nuestra época. Louis y Silly iniciaron su vida juntos en 1858. tell us that Sus biógrafos nos cuentan que mientras su vida matrimonial era santa y admirable, Dios les dio la oportunidad de ingresar al sufrimiento de la cruz. En sus 19 felices años de matrimonio, Louis y Silly tuvieron 9 hijos. baptized within days Todos fueron bautizados a los pocos días de nacer. 4 of their children Cuando perdieron 4 de sus hijos, 2 muchachos y 2 niñas, and the negligent por enfermedades de la infancia y negligencia de las nodrizas, pusieron su esperanza en verlos otra vez en el cielo. Una de sus hijas tenía 5 años cuando murió. Louis and Zili were very careful Louis y Silly children tuvieron mucho cuidado cuando criaron a sus demás hijos con hábitos virtuosos. Después de recibir los últimos ritos, Silly murió joven y partió hacia su hogar en el cielo, rodeada por su familia en 1877, y Louis prosiguió solo como viudo durante 17 años más. children and Así que él perdió 4 hijos y a su esposa. died in 1894. Finalmente murió en 1894. Guest. Como muchos de ustedes han adivinado, la pareja son el padre y la madre de Santa Teresa de Lisieux. Louis and Zili Martin were San Luis
y Santa Silly Martin fueron canonizados en el 2015 y son la primera pareja de esposos canonizados juntos. Cuando una pareja pierde a su hijo, y esta es la razón por la que tenemos este ejemplo, cuando una pareja pierde a su hijo, el matrimonio no tiene que acabar en divorcio, como muchos lo hacen cuando pierden un hijo. Lo que termina ocurriendo, creo yo, es que el dolor es tan grande que los esposos se empiezan a atacar unos a otros en lugar de acudir a Cristo. Así que termina en divorcio, lamentablemente. Pero no tiene que ser así. Puede pasar. La pareja más bien puede acudir a Cristo y salvar el matrimonio. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, en especial por aquellos padres que tienen hijos gravemente enfermos y aquellos que han perdido hijos. Tiene un plan para cada uno de nosotros que involucra un elemento misterioso de intenso sufrimiento. Permanecer fieles a Él y confiar en Él como los santos demostraron por su ejemplo, puede llevar a una vida de santidad y gran santidad e incluso canonización, incluso en medio del dolor de la pérdida, en especial en medio del dolor de gran pérdida. Dios nos pide que cultivemos y practiquemos las virtudes y que caminemos por el camino del amor, como lo señala tan elocuentemente San Pablo en su primera carta a los Corintios. Pues al final, escribió él, hay tres cosas que perduran: la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande de todos es el amor.